Hola, bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida Centro. Hola, Cris. Hola Sara, el día de hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado No te quedes en la estación equivocada, de buscadores a enviados, basado en el capítulo 20 del libro de San Juan. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón. Toma un espacio tranquilo para que nos acompañes en oración. Padre amado, el día de hoy venimos a darte gracias por tu infinita bondad con la vida de cada uno de nosotros. Abre nuestra mente para que seamos capaces de entender este mensaje que el día de hoy traes a través de tu siervo. Permite, Señor Jesús, que empecemos a limpiar este corazón buscando ese deseo infinito de agradarte. Amén. Bienvenidos y bendiciones. Bueno, vamos entonces ya con nuestro mensaje. San Juan 20. San Juan 20. Vamos a hablar hoy de la resurrección. La resurrección. No te quedes en la estación equivocada, de buscadores a enviados. San Juan 20, versículos. Vamos a leer los 18 versículos que están allí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En el pasaje, como les dije, no te quedes en la estación equivocada, de buscadores enviados. Podemos ver que tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que no nos podemos bajar en la estación equivocada. Y se los voy a explicar de la siguiente manera. Anunciar el Evangelio es como estar, y vamos a ponerlo así en esta ilustración, es como estar en el metro a plena hora pico. Eso es terrible. Va uno apretado, el ruido de la gente
va a veces medio distraído por los anuncios, porque va con el celular, el cansancio, y de pronto suena la voz del tren. Próxima estación, resurrección. Pero si vamos distraídos, confundidos, pegados al pasado, posiblemente nos vamos a bajar en la estación que no es, la estación anterior, la estación del dolor, la estación de la duda, la estación del Viernes Santo, la estación del sepulcro, y no vamos a llegar a la estación que debe de ser. María Magdalena casi se baja en la estación del llanto eterno, pero cuando escuchó su nombre se dio cuenta, este tren no va hacia la tumba, va hacia la vida. Y en lugar de quedarse parada en el andén, corrió a contar la noticia. Así también nosotros, todos los que estamos acá, si Jesús ya resucitó, no podemos quedarnos congelados en la estación del pasado, en la estación del dolor, en la estación del sepulcro. Ya no hay que llorar en el sepulcro. Y como iglesia ya no podemos seguir con sermones apagados y del Viernes Santo. Jesús está vivo. Jesús nos llama a subirnos al tren y a invitar a otros a subirse también. Así que no se trata solo de esperar la resurrección en el futuro, no, sino de vivirla ya, aquí y ahora. Al igual que María, debemos dejar atrás las estaciones del dolor, de la duda, para ponernos en marcha y llevar a otros con nosotros, porque ya hemos escuchado al resucitado. Así que no nos bajemos de este tren, porque este tren nos lleva directo a la estación de la resurrección. La vida cristiana es un viaje de fe y el tren hacia la vida eterna ya está en marcha. Vamos a tratar de resolver una pregunta. Al final usted la va a resolver, yo se las planteo y es esta. ¿Estoy listo para subir y llevar el mensaje de la esperanza a todos los que están atrapados en las estaciones equivocadas? Digámoslo así sencillo, ¿estoy listo para llevar el mensaje de Dios? Pregúntese, ¿estoy listo? Dígalo conmigo, ¿estoy listo para llevar el mensaje de Dios a otros? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver. ¿Estoy listo para subir a este metro y llevar, o a este tren, llevar el mensaje de esperanza a todos los que están atrapados en las estaciones distintas de dolor, duelo, muerte, duda, Viernes Santo, sepulcro, pasado? A ellos es que les tenemos que llevar el mensaje, porque ya nos montamos en esta estación, en este metro, rumbo a la estación de la resurrección. Así que en los versículos del 1 hasta el 15 más o menos me bajé donde no era y perdí la señal. Me bajé donde no era y perdí la señal. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. María, lo que pasa con María es que ella llega allí a la tumba. Llega a la tumba y llega con el corazón desgarrado. ¿Cómo no? Ella su maestro y amigo, acaban de enterrarlo. Ella no va a buscar a Jesús. A mí me parece dura esta escena porque ella va a ungir un cadáver y yo me imagino, van a ungir el cadáver de Dios, el difunto, muerto, Dios muerto. Y me pongo a pensar, Dios muerto, Dios mío.
el cadáver de Jesús en una tumba donde se va a podrir, donde se lo van a comer los gusanos. Y ella llega precisamente a ungir ese cadáver. Llega en su dolor, está atrapada en la estación equivocada, una estación de tristeza, una estación de desesperanza, una estación de soledad. Y su fe está eclipsada por la tragedia de la pérdida del amigo. Y llega allí y solo ve confusión, una tumba abierta que parece más un problema que una promesa. Y creo que al igual que María, muchas veces nos dirigimos hacia la estación totalmente equivocada en busca de respuestas. Buscamos a Jesús donde ya no está. Queremos encontrar consuelo en lo que ya ha pasado, buscando sentido en lo que ya está sepultado. Pero el problema no es que Jesús no esté, es que lo estamos buscando en la estación equivocada. En la lógica de María, el cuerpo no está. Si no está en el sepulcro, se lo llevaron y entra en la confusión. ¿Por qué? Porque allí no hay espacio para que ella empiece a pensar en la resurrección. Claro, él dijo eso, no hay espacio para pensar en eso. Solo en el robo, solo en el caos y solo en el luto. ¡Qué desespero! ¿Qué vamos a hacer? Y a veces como María vamos por la vida con el corazón hecho pedazos, buscando a Jesús donde ya no está, buscamos respuestas en la tumba, consuelo en el pasado, sentido en lo que ya no fue. Pero el problema, como les dije, es ese: estación equivocada. ¿Por qué? Esta mujer estaba sintonizada en la frecuencia del Viernes Santo. Y por eso no captaba la señal del domingo de la resurrección. Es como tratar de encontrar el Wi-Fi en el lugar sin cobertura. Y comienza uno a buscar en el celular, ay, que me dé una rayita siquiera, buscando la señal para contactar a alguien. No es que esté caída la señal. No está caída. Es que algo nuevo se está transmitiendo, pero en otra frecuencia, la frecuencia de la vida eterna, la frecuencia de la resurrección, no la frecuencia del Viernes Santo ni de la muerte. Y a veces buscamos al Señor en la frecuencia equivocada. Nos pasa igual cuando viajamos sin saber a dónde vamos, sin saber nuestro cristianismo cómo está. Sí, yo sigo a Cristo, pero vive cristianamente en la estación de la incomunicación, del pecado, de la desobediencia, pero voy a la iglesia, predico, canto, diezmo, doy de todo, hago de todo en la iglesia, participo en todo, estoy en todas las actividades, pero está en la estación y en la frecuencia correcta. Posiblemente esté viniendo a la iglesia, sí, pero está su alma en la estación de la resurrección, su alma conectada con la frecuencia de la vida eterna. Nos quedamos atrapados. Así que no me bajo antes, no se baje usted, voy directo a la resurrección, porque si me bajo en la estación del llanto, si me bajo en la estación del miedo, si me bajo en la estación del pasado, si me bajo en la estación del Viernes Santo, del sepulcro, entonces nunca voy a llegar a la próxima estación, a la estación de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús no se queda donde lo dejamos. Jesús no se quedó en el sepulcro donde lo dejó la gente. ¿Por qué? Porque la fe no florece en tumbas, sino en encuentros vivos con el Señor. Porque cuando Él me llama y lo llama a usted por su nombre, me saca de la estación equivocada, de la frecuencia equivocada. De allá nos ha sacado el Señor. Andábamos en frecuencias equivocadas y en estaciones equivocadas, y me manda, me envía, no me quedo, me envía a un trabajo especial. Vaya y anuncie que yo resucité. Allí estaban lo que era María, Pedro, Juan
en el sepulcro, buscando en la estación de la muerte, atrapados en la frecuencia del Jesús muerto, del cuerpo sin vida, del Maestro crucificado, de un cadáver. Como posiblemente se queda la mayoría de la gente después de esta celebración, con un Cristo muerto. Pero esa señal ya no estaba activa y no puede seguir activa en nuestra vida. Jesús había cambiado de frecuencia con la resurrección. Y ahora transmite desde la vida eterna, desde la gloria, desde la resurrección, y ahí es donde debemos de estar conectados todos. Por eso el sepulcro está en orden. Si observamos, allí no hay desorden. Jesús ya no se encuentra donde lo dejaron. No se puede conectar con Él desde la frecuencia del miedo, desde la frecuencia del pasado, del dolor. No se puede conectar con Él desde la frecuencia de la lógica. Señor, si usted hubiera querido, usted hubiera, como estábamos conversando en estos días, usted hubiera dicho, no, yo no voy a dar la vida por nadie, que se acaben y que todo lo... No. ¿Por qué el Señor no hizo eso y volvió a hacer todo bueno para que no hubiéramos pecado y no estemos sufriendo? No, Dios no va a resetear el mundo así de esa manera. Ya estaba planeado lo que se iba a hacer. La lógica humana no cabe en la lógica de Dios. Entonces hay que sintonizarnos en la frecuencia de la resurrección. Y todo en el sepulcro estaba organizado. ¿Por qué? Porque un ladrón no va a dejar todo organizado. Roba y deja tal como lo hizo en el desorden las cosas. Y esa es una evidencia de que no fue un robo. Así que creo que desde nuestra vida, desde nuestra situación, ¿con qué frecuencia nos estamos comunicando con Jesús? Piense usted en este momento, ¿desde qué frecuencia? ¿Desde qué estación? Desde la estación del dolor, desde la estación del miedo, desde la estación del Viernes Santo, del muerto, o desde la estación de la resurrección. O está en la frecuencia equivocada. ¿Cómo estamos? Piense, su vida cristiana, ¿desde qué frecuencia o qué estación se comunica con Dios? Todavía oramos desde la frecuencia del miedo. La oración, por mucho miedo que tengamos, no nos quita el miedo. Y seguimos con el miedo. Si oramos y seguimos con el miedo, no está funcionando, porque la oración nos va a cambiar. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Si esa oración no nos ha cambiado, seguimos desde la frecuencia y la estación totalmente equivocada. Aún buscamos señales en la oscuridad del viernes cuando ya amaneció el domingo. Todavía seguimos en esa oscuridad. Seguimos aferrados al dolor que Dios ya sanó, porque seguimos en el pasado, cuando Dios ya olvidó. Y cuando decimos Dios olvidó, no es que no lo recuerde, sino que no nos lo restrega en la cara, porque si dijéramos que Dios olvidó, diríamos que Él no tiene una facultad, y es de saber pasado, presente y futuro. Pero no nos restrega en nuestra mente las cosas que hacemos del pecado. A eso es a lo que apunta. Estamos todavía llorando por algo que Dios ya resucitó. Nos resucitó a todos. De la frecuencia de la muerte nos pasó a la frecuencia de la vida. ¿O no estábamos muertos en delitos y en pecados? Dígame. Estábamos en esa frecuencia de la muerte, ahora estamos en la frecuencia de la resurrección. Pero vivimos como si estuviéramos en la frecuencia de la muerte. Tal vez el problema no es que Jesús no esté. Tal vez el problema es que nos bajamos en la estación equivocada, sin darnos cuenta de que la estación de la resurrección está disponible para nosotros. Yo con la enseñanza estoy aprendiendo algo, a que no me bajo antes, que quiero andar sintonizado en la frecuencia que es. Y voy directo a esa estación de la resurrección. Un día a mí me va a tocar escuchar la voz, estación de la resurrección.
y mi cuerpo se levantará de entre los muertos. ¿El suyo se va a levantar o no? Sigamos en la frecuencia desde donde transmite Dios, la resurrección. Tan cerca y no lo veo, versículos 11 al 15. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. María no se mueve, llora, y aunque Jesús está cerca de lo que ella, más cerca de lo que ella se imagina, no lo reconoce, no se da cuenta. Ve ángeles, pero eso no la conmueve. Jesús mismo le habla y ella lo confunde con el jardinero. Mire toda la confusión porque iba por un muerto. Entró a la estación de la muerte del Viernes Santo y ahí prácticamente se quedó. Ve a Jesús y no, pensó que era el hortelano, lo confundió desde esa frecuencia del dolor, desde la estación del dolor, no puede ver al Maestro. Su dolor le distorsiona la vista, su llanto le impide ver la gloria. Está sintonizada en la frecuencia, como les dije, del duelo, que no percibe que llegó la señal de la vida. Se quedó en la estación del llanto sin notar que el tren de la resurrección ya estaba en marcha. ¿Y cuántas veces nos pasa igual a nosotros? Estamos tan enfocados en lo que se perdió, en lo que no fue, en lo que dolió, que ni siquiera notamos la respuesta, ya está hablando justo delante de nosotros. Y yo me imagino esto, Jesús frente a nosotros, Él diciéndonos y hablándonos, y nosotros como estamos en la frecuencia desde la muerte, desde el Viernes Santo, en vez de estar en la frecuencia de la resurrección y en la estación del dolor, en vez de estar en la estación montados en el tren para la estación de la resurrección, lo imagino así. Es como cuando estamos buscando desesperadamente los lentes y los tenemos puestos. En estos días yo tengo 2 lentes, usted puede creer, buscando los lentes, voy y los busco y los encuentro y me los pongo y ya tenía los otros puestos, me los puse los 2 a la vez. Eso me pasó en estos días, fuera de charla. O cuando uno está buscando el celular, ay, mientras está hablando por él, ¿le ha pasado eso? Está hablando por el celular, pero lo va a buscar. Lo mismo le estaba pasando a María. Lo que busca ya está ahí, pero no lo percibimos porque estamos en la frecuencia equivocada. Y a veces yo pienso que a veces también hay cuando alguien decía, ¿por qué siempre predican lo mismo? Y yo la respuesta que le di fue, porque quizás usted no ha pasado de eso que el Señor le está diciendo y se lo tiene que estar repitiendo siempre. Sigue en la frecuencia del pecado, sigue en la frecuencia del dolor, sigue sintonizado en la frecuencia que no es, póngase en la frecuencia del resucitado. Así que, ¿qué cosas estamos llorando todavía que no nos dejan ver a Jesús que ya se levantó? Piénselo. Tal vez sus lágrimas lo tienen atrapado en la estación del pasado. Y por eso no logra sintonizar en la frecuencia de la resurrección que ya empezó en la vida de todos nosotros. Luego se nos dice en el pasaje también una voz y la estación cambió de muerte a vida. ¿Cuál fue la voz que escuchó? María. ¿Cuál es su nombre? Escuche ese nombre de Dios. Su nombre, Javier, Camilo, Luz. Esa voz, cuando uno la escucha de parte de Dios, nos cambia de la estación en la que estábamos. Nos pasa a la siguiente estación, nos cambia de frecuencia. Esa palabra, María, se lo cambió todo a ella. Y no fue un sermón, ni una manifestación espectacular. No es que yo sentí la presencia de Dios, yo sentí como si hubiera recibido un corrientazo de 200 voltios en mi vida. Y caí, y grité, y salieron 1000 demonios. No, fue un nombre, su nombre. Algún día Jesús se lo pronunció y usted lo escuchó y yo lo escuché.
Porque cuando el resucitado nos llama por nuestro nombre, no hay confusión. Estamos completamente tranquilos. No hay dolor que no tiemble cuando Él nos llama. No hay estructura que no se resista. Se derrumba mis lógicas, mis miedos, mis temores, mis preocupaciones se derrumban cuando Dios me llama. ¿Por qué? Porque su voz no solo consuela, nos transforma. ¿Le pasó o no le pasó así a usted? No solo trajo consuelo cuando uno escuchó la voz de Dios llamándolo, diciéndole algo, sino que a lo largo de la vida nos ha ido transformando. Y sí que seguimos necesitando esa transformación. ¿O qué cree usted? ¿O ya somos 100% transformados? María pasó de la oscuridad al amanecer, del llanto a una función muy importante, al anuncio, de buscadora a enviada. Imagínese, fue a buscar un cadáver, un muerto, y Dios le dijo, vaya y anuncie que ya yo resucité. Y los otros dos bobos se habían ido ya. Le tocó a ella. Le tocó a ella. A la mujer. Y al que le pese el guante, que se lo chante. Porque mandó fue a una mujer. Ella no solo lo vio, sino que lo reconoció después de que le habló María. Y en ese instante su vida cambió de estación, del sepulcro al envío, del silencio al testimonio. Se convirtió en la primera predicadora de la resurrección. He visto al Señor. Tremendo, ¿cierto? Cómo levantó o resaltó la función de la mujer en ese momento. Y esto no fue un momento religioso más, no. Fue un encuentro personal. No fue una doctrina aprendida. Fue una voz viva que la llamó por su nombre y la sintonizó con la frecuencia de la vida. Es como, digámoslo así, como una mamá. Una mamá en una sala llena de niños llorando. Aunque todos griten, la mamá, se lo aseguro, reconoce el llanto del hijo de ella, ¿o no? Lo reconoce. Nunca necesita verlo, solo escucharlo y corre hacia él. Eso fue lo que pasó con María. Escuchó la voz de Jesús. Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Así también Jesús reconoce a los suyos, nos reconoce a nosotros y nos llama por nuestro nombre. ¿Alguna vez usted ha escuchado que Dios le hable por su nombre o no? ¿Alguna vez Dios le ha hablado con algo muy específico, una palabra muy específica que usted sabe que fue Dios el que le habló? Exacto. Y no importa cuánto ruido hay en tu vida, no importa, porque Él usa al instrumento que sea, a la persona que sea, el medio que sea, la situación que sea, para hablarnos en medio de ese ruido. Porque cuando Él nos llama, uno lo reconoce. Porque su voz atraviesa el dolor, su voz atraviesa la estación de la duda, su voz atraviesa la frecuencia en la que nos hemos conectado con Él, que no es la correcta, atraviesa la estación de la religión y nos conecta con la frecuencia del cielo. Entonces, pregunto, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Le pregunto, ¿está escuchando la voz de Dios? ¿Sí o no? Y tal vez no la estemos viendo ni escuchando con claridad. No la estamos escuchando o viendo con claridad la señal de Dios. Pero lo que sí tenemos que hacer es afinar el oído. Porque vamos a escucharlo pronunciar en algún momento de nuestra vida el nombre. Con una situación, el nombre específico, con una persona con la que menos pensemos nos está llamando con amor.
Y eso es suficiente para cambiarnos de estación. Con eso que escuchemos, quizás a nosotros mismos en este momento, podemos venir a la iglesia, pero estemos en una estación equivocada o en una frecuencia equivocada. Y escuchar su voz a través de esa palabra por el nombre, o escuchar su voz a través de un llamado, de una palabra, de una predicación, cuando está afinado el oído espiritual, nos cambia de estación y nos cambia de frecuencia inmediatamente. Le pregunto, y se va a responder usted mismo, haga la pregunta conmigo, yo la digo y la vamos repitiendo. ¿Soy capaz de reconocer la voz del resucitado cuando me llama? Que quede en su mente eso. ¿O será que estoy tan atrapado en mis lógicas humanas, en mi dolor, en mi estructura religiosa, que ya no escucho su voz, ya no escucho su palabra? Y su palabra es cercana. Es que la palabra de Dios está aquí, en nuestras manos. Está en una predicación, está en un consejo, está en una orientación. Pero no la estoy escuchando. Téngalo presente, no me bajo antes porque paso de la estación de la muerte a la frecuencia de la misión. Téngalo presente, no nos bajamos antes porque pasamos de la estación de la muerte a la frecuencia de la misión. Nos corresponde una misión, hermanos. Sintonizados todos con la frecuencia de la resurrección, como ella se sintonizó y pasó a la frecuencia de la resurrección y a la estación de la resurrección, pasó de ser buscadora a ser, ¿qué? Misionera, enviada. Y a eso es a lo que Dios nos llama a todos. En esta historia hay dos verdades importantes, que es lo que se debe resaltar como tema central. Primero, la resurrección no es un simple evento que se celebra así, no, es un acto sobrenatural. Y ese acto sobrenatural es un milagro que desafía la lógica humana. Rompe con nuestra comprensión de la vida, la muerte y la esperanza. Eso es lo primero. La resurrección es algo que no está dentro de la lógica humana. Solo en esta religión es donde Jesús, el Hijo de Dios, el que nos creó, murió por nosotros, resucitó. Eso es ilógico para la lógica humana. Y segundo, ¿qué hay en este mensaje? Lo segundo es, este encuentro con Cristo vino hacia esta mujer y la lanzó a que fuera a dar testimonio. Este encuentro nos invita a que no nos quedemos callados. El resucitado nos busca, nos llama por el nombre de cada uno y nos envía a anunciarlo. Así de sencillo. Pero ¿sabe a quién es que básicamente nos envía a anunciar su mensaje? A todos aquellos que tienen dolor. Ve y dile a ellos que yo resucité. ¿Y a quiénes va primero ella? A sus compañeros, a los apóstoles. Este mensaje nos dice, nos llama a un destino, a una nueva estación, a la estación de la resurrección, y nos dice, vaya y predique el evangelio a quienes están atrapados en el dolor, en el sufrimiento, en la duda, en el miedo. Nos dice eso. Debemos de ir a ellos. Recuérdelo, el mensaje central de esto es, la resurrección no cabe en nuestra lógica. Pero cuando Él vino y nos resucitó, nos sacó de la muerte del pecado a la vida eterna, ya porque caminamos en vida eterna, como lo dice Juan, nos dice, ya tienes la vida eterna, ahora ve y anuncia esto a quienes están en el dolor, en el miedo, en el Viernes Santo, en el sepulcro, en el sufrimiento. ¿Lo vamos a hacer o no?
Porque María fue a buscar un cadáver y salió con una misión. Increíble, ¿cierto? Una mujer fue a buscar un cadáver, un muerto, y Dios le dijo, vaya y anuncie lo que pasó aquí. Así es que Jesús, cuando Él se revela, cuando Él se nos reveló a nuestra vida, dígame si no fue así, nos cambió el rumbo, nos cambió la mirada y nos cambió el corazón, nos cambió todo. Y ella no solo lo vio, lo reconoció, fue transformada y su dolor se convirtió en una proclamación de vida. Entonces la vida cristiana es como caminar hacia una meta, pero sin perder de vista que Jesús ya ha ganado la victoria. Entonces, hermanos, si esto es claro, cuando nos sintonizamos en la frecuencia correcta, que es el Evangelio, Jesús resucitó, nos damos cuenta de que no estamos aquí para seguir la lógica de la muerte, sino para proclamar al viviente que está con nosotros. Por favor, hermanos, por favor, iglesia, se los voy a poner de esta manera. Estamos en la iglesia, en el resucitado. Entonces, no podemos estar en la estación incorrecta del dolor, del miedo, de la muerte, en la frecuencia del sepulcro. No, porque Él ya resucitó, Él ya resucitó. Y este mensaje va no solo para nosotros los creyentes evangélicos, sino también para los otros que no comparten la misma ideología o fe. E incluso nosotros también. ¿Por qué? Porque a veces, y se los coloco con esta ilustración, la vida cristiana es como, a veces como cuando se decora una sala de urgencias, cuando ya le dieron de alta al paciente. El hospital está vacío porque la vida venció. Así también a veces la iglesia se adormece como si la muerte mandara. Cristo ya ganó. Por favor, que no nos agarre el domingo de resurrección llorando en la tumba. Jesús ya resucitó. Y no nos llama con reproches, sino con el nombre. Entonces, ¿seguiremos llorando en el Viernes Santo o correremos con el mensaje del domingo de resurrección? Lo que nos dice es: levántese, sacúdase las lágrimas y anunciemos con fe: he visto al Señor, el Señor me transformó y puede hacer lo mismo en tu vida, al otro. ¿Estoy listo para subirme en el tren de la vida? ¿Usted qué piensa? La pregunta. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Alguien la copió? La pregunta, ¿la recuerdan al inicio? Rosaura, ¿la copió? ¿Usted qué copia? ¿No la copió? ¿Cuál es la pregunta? Estoy listo para subirme al tren y llevar el mensaje del resucitado a todos los que están en la estación del dolor, de la muerte, del sufrimiento, o que están en la frecuencia equivocada, comunicándose con Dios desde la frecuencia del dolor, cuando ya no hay necesidad de esto. Esa es la pregunta que iniciamos, finalizamos con eso entonces. ¿Está listo para subirse al tren de la vida y llevar el mensaje a los que siguen atrapados en las estaciones equivocadas? Dígame, ¿está listo o no? Sí, la respuesta tiene que ser clara, porque ya no caminamos con un perfume para un muerto. No repito los sermones vacíos, pero vivo, anclado en el pasado. No, eso no puede ser así. Si escuché la voz del resucitado, eso lo cambia todo. Todo lo cambia. Así que hoy hemos aprendido algo que nos sacude el alma. Si Jesús ya se levantó, yo no tengo derecho a quedarme tirado. Si el cielo ya abrió la estación resurrección, ¿qué hago llorando en la estación del pasado? No nos bajemos antes. Así que no nos bajemos en la estación del dolor cuando la vida me espera. No nos bajemos en la estación de la lógica cuando Dios me llama a la fe. No me bajo en la estación de la costumbre cuando el cielo ya está en movimiento.
Escuchamos el nombre de Dios, escuchamos el nombre que Él nos dio, como cuando María fue al sepulcro a buscar un recuerdo, escuchó el nombre, lo hemos escuchado de Él, y Él le dice, ve y anuncia, di, he visto al Señor. Entonces, hermanos, para finalizar, no hemos sido llamados a ser coleccionistas de recuerdos, sino mensajeros de resurrección, por favor. No estamos para guardar silencio en el sepulcro, sino para anunciar con el alma, la muerte fue vencida por Cristo. Así que hoy no puedo salir igual de este lugar, porque Jesús me habló. Salgo con el oído fino, con fe viva, con rumbo claro. Sé que lo que voy a hacer, porque cuando Jesús me llama o me habla, el duelo termina, el miedo huye, la fe se activa y la misión comienza, porque el fin de este mensaje es vaya y diga que Jesús ha resucitado. Incline su cabeza y hagamos unas cuantas preguntitas y finalizamos con nuestra enseñanza. Una pregunta. ¿Estoy sintonizado en la frecuencia de la fe o del miedo? Pregúntese. Porque la señal de la vida está disponible, pero seguimos navegando en el miedo, en la muerte, en lugar de la fe. Jesús ya abrió la conexión desde la resurrección. Solo falta que te conectes en el canal correcto. La frecuencia de la resurrección. No nos quedemos en la estación equivocada, hermanos. Pregúntese y respóndase, ¿estoy sintonizado con la frecuencia de la fe o del miedo? Otra pregunta, ¿estoy escuchando la voz de Jesús o el ruido de mi lógica? Como les dije, a veces estoy escuchando la voz de Jesús o el ruido de mi lógica, y pongo esta ilustración y piénsela y respóndase. Es como intentar escuchar una canción hermosa, muy bonita, con unos audífonos rotos. La música suena pero no llega. Jesús nos está llamando, pero si no estamos en la frecuencia de la vida, no lo vamos a escuchar claramente. Hay que ajustar nuestro oído, porque su voz atraviesa el ruido del dolor y de nuestras estructuras. Respondas entonces, ¿estoy escuchando la voz de Jesús o el ruido de mi lógica? Otra pregunta, ¿mis lágrimas me están nublando la visión? Sus lágrimas. Porque es como intentar conducir un vehículo con el parabrisas empañado. Vemos algo, pero no con claridad. Y a veces el dolor no nos deja ver la esperanza, no nos deja ver la resurrección que ya llegó. Entonces sintonicémonos con la frecuencia de la vida eterna y dejemos que la luz de Cristo disipe esas tinieblas. Y por último, pregúntese y responda, ¿estoy buscando a Jesús donde ya no está? Porque es como ir a una dirección vieja, buscando a alguien que ya se mudó. Jesús ya no está en la tumba. Y usted y yo tenemos que actualizar la dirección espiritual. No sigamos buscando vida donde ya no hay, porque la resurrección nos espera, pero debemos de movernos hacia ella. Señor, gracias por permitirnos ver al resucitado. Gracias por montarnos en la estación que lleva a la resurrección y ponernos en la frecuencia de la vida. Ayúdanos y ayúdame a ser un cristiano fiel, que viva la resurrección y predique que Jesús ha resucitado a todos, y a quienes a mí me da miedo predicarles, llévame allí también, Señor, y dame la fuerza y la gallardía y la gracia para hablarles de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.